Hola y bienvenidos a este mini tutorial. Hoy vamos a hacer un gatito en masilla epoxi. Los materiales que vamos a necesitar son masilla epoxi de Artesanos, guantes para modelar que pueden ser de látex o de nitrilo, papel aluminio, crema de manos, herramientas como estecas, bolillos, punzones o palitos. No es necesario tener estas herramientas, puedes usar lo que tengas en tu casa. Para empezar nos ponemos los guantes y sin mezclar los componentes de la masilla hacemos dos bolas del mismo tamaño. En este caso una me quedó más grande que la otra, así que le estoy sacando un pedacito. Volvemos a hacer la bola y ahora sí. Ya es el momento de empezar a mezclarlas. La masilla empieza a fraguar cuando se combinan las partes y a partir de ese momento tenemos aproximadamente 30 minutos para trabajar antes de que empiece a endurecer y sea muy difícil modelar. Mezclamos bien y nos fijamos que no queden vetas ni marmolado. El color final debe ser uniforme. Si ya no quedan vetas, empezamos a dividir la masilla en partes más pequeñas para que tarde un poco más en endurecer. Ahora la vamos a dejar descansar unos 5 minutos antes de empezar a trabajar. Vamos a hacer la base con el papel aluminio. Hacemos un óvalo bien comprimido. Una vez que lo tengas listo, ponete un poco de crema en las manos para evitar que se te pegue la masilla. Toma una porción y empezá a aplanarla para formar una placa. Empezá a recubrir tu óvalo y hace lo mismo con las otras porciones hasta que esté completamente cubierto y sin grietas.
necesario, puedes ir alisándolas con apenas un poquito de crema. Ahora vamos a hacer las patas. Para que queden bien pegadas al cuerpo, puedes agarrar tu herramienta y empezar a presionarlas. Simplemente hay que deslizar un poco de masilla hacia el centro para que quede bien unida. Si no tenés herramientas, puedes usar algún palillo o tus dedos. No hace falta tener herramientas para esta parte. Ahora hacemos lo mismo con las patas de arriba y las acomodamos en la posición que más nos guste.
bien pegaditas para poder usar mi gatito como portasahumerios. Vamos a agregarle el rabo o cola. Tomamos otra porción de masilla y hacemos un choricito bien largo que vamos a unir de la misma manera que unimos las patas. Sumemos las orejitas. Podemos hacerlas modelando 2 triángulos y uniéndolos a la cabeza como antes. Ya con las orejas empieza a aparecer el gatito. Yo por lo general uso un bolillo para esta parte, que es una herramienta muy buena para darles profundidad. Ahora hacemos el hocico. Tomamos de la masilla que nos queda 3 pedacitos muy chiquititos y hacemos 3 bolitas que vamos a unir formando un triángulo. Estos van a ser los morros del gatito. Ahora los apoyamos en la cara y le sumamos una bolita un poco más pequeña para la nariz.
Presionamos y unimos todo para que quede bien pegado. Si es necesario, usamos las herramientas de nuevo. También podemos seguir alisando marcas y uniones con un poquito de crema. Y ahora el gatito está listo. Es el momento de no tocarlo más y dejarlo secar 1 hora al menos. Una hora después, nuestro gatito debería estar duro como una piedra y listo para ser pintado. Vamos a usar pintura acrílica común, de artística. Yo voy a hacer un gato negro, así que voy a sumar también unos ojos verdes y una nariz rosita. Vamos a necesitar pinceles suaves pero cortos. También laca vitral o barniz. Si no tienen, pueden usar esmalte de uñas transparente también. Y además agua para limpiar el pincel. Y un papel absorbente. Empezamos a pintar el gatito con el negro. Le damos una mano a la base y la dejamos secar bien para poder apoyarlo y seguir pintando con tranquilidad el resto del cuerpo. No te olvides de limpiar bien tus pinceles cuando termines. Una vez que está seco, yo lo apoyé en una base de madera balsa para poder pintarlo sin tocarlo y no levantarle la pintura. Ya podés cubrir tu gatito por completo y dejarlo secar bien, más o menos unos 10 minutos.
que esté seco antes de moverlo y termina de pintar las partes que no pudiste antes. Déjalo secar de nuevo. Vamos a empezar a pintar su nariz con el rosado. Hacelo despacito y con un pincel muy finito cubrila toda. Pinta también el interior de las orejas y los detalles de las huellitas en todas las patas. Si quieres también puedes pintar su boquita entre los morros, no te preocupes si queda desprolija porque puedes emprolijarla con el negro. Limpia bien tus pinceles y carga en uno de ellos el verde para hacer los ojos. Puedes hacerlo dibujando dos óvalos verdes bien grandes. Mientras se empiezan a secar, puedes hacerle dos mejillas rosadas a tu gato. Aprovecha para chequear si tenés que emprolijar detalles o si hay zonas que faltaron cubrir con el negro.
Ya están secos los ojos y es el momento de hacerle las pupilas al gato. Probá haciendo 2 óvalos verticales. Esto le va a dar un efecto gatuno. Y una vez que estén conforme con cómo quedó pintado, déjalo secar bien, al menos 10 minutos antes de ponerle la lata. Es muy importante que esté completamente seco. Si quieres asegurarte, puedes darle con un secador de pelo un ratito. Ahora vamos a aplicar la laca vitral. Como hicimos con el acrílico, vamos a comenzar por la base y la vamos a dejar secar antes de cubrir la figura completa. Así vamos a evitar que se nos quede pegado donde le apoyemos. Ahora que está bien seco, empezamos a cubrir toda la figura con la laca. Presta atención a todos los rincones. Podés darle una sola capa o si querés que quede más gruesa. Y ya está listo tu gatito. Déjalo secar al menos 1 hora más sin manipularlo. Espero que hayan disfrutado este tutorial, muchas gracias por mirar y no se olviden de compartirlo si les gustó.